Estoy en comunicación con el congresista de la República del Perú por el departamento de Junín y por el partido Fuerza Popular, el doctor Erwin Tito Ortega. Erwin, muchas gracias, muy gentil como siempre en acceder a esta entrevista. Por supuesto, gracias a ti, a tus órdenes. Tú que representas a Junín y eres médico de profesión, ¿cómo analizas la gestión que tuvo Perú Libre en tu departamento? ¿Cómo fue la gestión del doctor Vladimir Cerrón, que algunos lo llaman el doctor Anemia? Sí, es un buen apelativo y mucho más se merece otros apelativos, pero creo que la región Junín no se merece esto. Él ha tenido 2 periodos de gobernación en las cuales se ha visto pues que la corrupción ha sido mayúsculo y ha entrado en fases de autoritarismo total y un autoritarismo que ha cundido todos los sectores: educación, transporte, economía, salud, los cuales son partidarios de este grupo político llamado Perú Libre ahora. ¿Cómo era el trato de la oposición en Junín durante la gestión de Perú Libre? Es muy bueno saber porque el gobierno regional de Perú Libre puede ser un ejemplo de lo que sería el gobierno nacional si es que accede Pedro Castillo. ¿Cómo era el trato con los medios de prensa y con los políticos de la oposición? Bueno, ha habido maltratos, inclusive se le puede tildar de que asesinatos contra periodistas, seguimiento, hostigamiento a los periodistas que encontraban alguna ¿Puedes dificultad. profundizar más? Porque dijiste algo muy grave. Asesinatos de periodistas. Sí, se le está inculpando de algunas situaciones de asesinatos y de hostigamiento y golpes, amedrentamiento, puro estilo fascista, antiguo, y por supuesto que esto Específicamente, ¿a quién recién se lo está inculpando? al líder. Ellos tienen una cúpula de líder encabezado por el doctor Cerrón, ¿no? Quien ha estudiado medicina en Cuba por más o menos 10 años. Por supuesto, tiene dotes de política cubana, comunista, y creo que de ahí ha aprendido toda esa situación para poder ir avanzando poco a poco y hacer un partido que amedrenta a mucha gente con el autoritarismo que le menciono. Sin embargo, ha habido oposición del grupo, por ejemplo, de Juntos por Junín, que es un grupo de otro señor apellidado Unchupaico, que hizo realmente oposición, pero que perdió en estas justas electorales, por lo que vuelve Perú Libre a gobernar en estos últimos años en la región Junín. O sea, el Se ha gobernador Fernando plagado. Orihuela responde a Vladimir Cerrón, el gobernador de Junín. Bueno, Fernando Orihuela es vicegobernador y es primo hermano de Cerrón. Él se llama Fernando Orihuela Rojas. Cerrón es Vladimir Cerrón Rojas. Entonces, la familiaridad está plasmado de ello. Y es un clan familiar, en realidad, el que se ha formado desde sus inicios para llegar a ser un partido. O sea, tú indicas que en un gobierno de Perú Libre puede haber casos de nepotismo, nombrar Desde familiares luego, directos en cargos. así es, han nacido como nepotismo y actualmente los congresistas electos también son familiares. El hermano menor ha sido elegido congresista, Valdemar Cerrón, por Perú Libre, que es hermano menor de Cerrón como Vladimir, ¿no? Con respecto a que tú dices que puede peligrar el espíritu democrático con Perú Libre. Muchos peruanos que tienen tu edad o que son mayores dicen que en la época del fujimorismo tampoco se vivió una democracia plena. ¿Qué les puedes decir a tus compatriotas que también tienen temor que el fujimorismo tenga tendencia autoritaria como demostró la década del 90? Sí, los años han pasado. Creo que la actual candidata Keiko Fujimori ha aprendido bastante a sopesar todas estas situaciones del punto de vista político. Actualmente ella tiene una tendencia
más de centro que de derecha, que va al autoritarismo, y ha enseñado y ha demostrado de que tiene el coraje para enfrentar a la izquierda radical, más radical que existe en el Perú. Sin embargo, creo que ella, con su amplitud de decir de que va a haber un gobierno multipartidario, lo dice todo, y creo que lo tiene que demostrar en un eventual gobierno a partir de julio en nuestro país. Otro tema que le da mucha curiosidad a algunos peruanos, que el fujimorismo dice que hay que evitar la corrupción que demostró la gestión de Perú Libre en Junín, pero también en el fujimorismo hubo casos de corrupción. ¿Cómo se puede decir hay que luchar contra la corrupción y lamentablemente en el fujimorismo también hubo casos de corrupción, como también lo hubo en la izquierda peruana? La corrupción parece que es un mal que afecta a todos los partidos y a todas las tendencias políticas. ¿Cómo se combate efectivamente a la corrupción? Estás en lo cierto. Yo creo que la corrupción hasta cierto punto es un flagelo y es un aspecto casi cultural en el Perú. La corrupción es pues valerse de un bien que no te corresponde, ¿no? Este bien que no te corresponde va desde la atención en una oficina, que preferimos dar un sol para que te atienda en una oficina, o dar otra dádiva para un documento, etcétera, etcétera. Esos son los primeros indicios de corrupción en nuestro país y creo que en toda América Latina. Por lo que yo creo que los valores, y aquí tiene que ver mucho, se tienen que rescatar para que con educación, con formación de hogares ejemplares, de repente nuestro país salga poco a poco de la corrupción. No es un tema de querer salir de la noche a la mañana. Como te repito, es una cuestión casi Porque los cultural. peruanos ven Susana Villarano, Yantumala, Cerrón salpicados de corrupción, que son de izquierda, que son los que son de derecha, Kuczynski, Keiko Fujimori, Castañeda también. Lamentablemente, como tú dices, es un mal que perjudica a todos los partidos, pero ¿cómo se combate esto? ¿Tiene que haber legislación más severa con los casos de corrupción? ¿Tiene que haber más fiscalización del Congreso de la República? ¿Cómo piensas que se combate esta corrupción que lamentablemente se ha expandido en todos los partidos políticos? Sí, nuestra candidata ha usado como lema mano dura. Mano dura es simplemente un emblema y lema que requiere tomarlo muy en cuenta, porque parafraseando esa versión, tenemos que actuar con la diligencia en todos los sectores. Ser más duros, de repente, con no permitir la corrupción en diferentes instituciones, ¿no? No pensando en leyes más duras, sino la corrección del mismo O sea, más que y mano dura, dar mano firme, incentivos. hacer cumplir la ley. Así es. Claro, por ejemplo, lógico, las leyes en el Perú son muchas las que están, que no se cumplen en realidad, ¿no? Luego veremos también que los sectores a veces más golpeados, como el sector del magisterio, o sea, el profesorado, salud mismo, educación, los profesores no tienen el nivel económico adecuado que puedan decir que están incentivados para trabajar sin pensar en la corrupción, ¿no? Esos incentivos tienen que darse paulatinamente con aspectos económicos de incentivo, repito, de educación también, y sobre todo recuperación de valores hasta en las universidades, porque muchas veces las universidades llegan ya los chicos que vienen de hogares disfuncionales, hogares que no se llevaron muy bien los valores, porque estos valores vienen desde casa, como tú comprenderás. Así es. Bien, la última pregunta, ya que estás en sesión de pleno, que esto es muy bueno que los peruanos sepan que a pesar de que es un año electoral, ustedes los congresistas siguen trabajando. ¿Qué temas están viendo en la sesión de hoy? Sí, uno de los temas más importantes es que se ha presentado por la bancada de Unión por Perú la censura para la mesa directiva presidida por la congresista Mirta Vázquez, y también censura, que es prácticamente pedir vacancia del presidente
actual, Francisco Sagasti. Ha habido debate en ambos, no han sido admitidas las mociones de censura, y creo que le hace bien al país, faltando casi 56 días para que dejen el cargo, tanto el gobierno como nosotros del Congreso, podamos estar distrayéndonos en temas que deben más bien pensarse cómo mitigar la pandemia, cómo enfocar que tengamos más vacunas, que es lo que nos falta. Perú es un país que llega a cuentagotas las vacunas. El ritmo de vacunación en toda la región de América Latina está al orden de 0,9 y nosotros estamos muy por debajo de esos índices de ritmo de vacunaciones. Comprenderá que Chile tiene uno de los más altos índices en el ritmo de vacunación. No tenemos las vacunas actualmente para poder disponer a nuestras generaciones y puedan ser vacunados. Entonces, también se ha discutido temas de proyecto de leyes sobre creación de nuevos distritos que por años bregan, luchan, y creo yo que los distritos quieren ser provincias y los centros poblados quieren ser distritos. Tenemos que darle las oportunidades para que juntos se desarrollen, tengan su presupuesto adecuado, sus comisarías, Recordemos sus que también la escuelas, semana centros pasada de el salud. Congreso aprobó una ley muy importante por insistencia, la devolución de los fondos de la ONP, una ley que impulsó el expresidente y actual congresista Merino cuando presidía la mesa directiva y cuando era presidente de la República. Esto es bueno que los peruanos sepan que ustedes están trabajando a favor del país, a pesar de que tienen algunos obstáculos desde el Poder Ejecutivo. Sí, por supuesto, te refieres a los fondos previsionales llamadas AFPs. Se ha dado la segunda ley, digamos así, porque la primera ya se ejecutó. Esta segunda está autorizando a retiro en promedio hasta de 17.000 soles, 400, para aquellas personas que lo requieran con algunos requisitos adicionales, ¿no? También ya se autorizó y está reglamentado y en funcionamiento de retiro el concepto de compensación por tiempo de servicios. Era un fondo que también intangible, pero ya se ha aperturado en tiempos de pandemia, porque la gente necesita y quiere gastar porque no tiene de dónde para comprar oxígeno. Cuando decirte que en el país se consigue balones de oxígeno hasta de 4.000 soles, en promedio 4.000 soles corresponde a casi $1.000 en moneda extranjera. Sí. Entonces no puede ser posible eso si es que no se tiene pues la economía por lo menos de salvataje, liberando las AFPs, liberando los conceptos de CTS, que yo creo que muy bien van a caer a los pobladores que están necesitados en esta pandemia. Muchas gracias, Erwin, muy amable, que viva el Perú. Buenas noches, que viva el Perú. Buenas noches.